¿Quieres aprender algunas palabras? Estoy tratando de conectarme. Dame un segundito. Es que igual hay problemas con ella. Todos tienen el mismo problema con el computador, las conexiones. Acá no se puede conectar bien. ¿Ellos? Sí. ¿Nosotros? El profesor. ¿No se puede conectar? No, Dile que voten, a lo mejor tiene que votar del video. así sabe. Y Gancho anda a ver si lo agarra. Ok, vamos a iniciar esta introducción al curso hebreo. Estamos transmitiendo en vivo por Zoom y por mi perfil personal de Facebook. Así para los que no se pueden conectar a Zoom, pueden hacerlo, ver la transmisión desde el Facebook, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Deme un momentito. Ahí sí. Ok. Bueno, la noche de hoy, como les dije, vamos a hacer una introducción al hebreo clásico moderno. No sé si alcanzaremos a hacer toda la introducción, capaz que vamos a hacer dos partes de esta introducción, ¿ya? Así que todo depende. Todo depende del tiempo. Sean todos bienvenidos y vamos a iniciar sin más preámbulos. Entonces, aquellos que están presentes, a lo mejor muchos de ustedes saben algo de hebreo, tiene algún indicio, ¿no es cierto? Algunas fases del hebreo, ¿ya? Pues algunos puede que primera vez sabe sobre esto, sabe sobre este idioma, este tipo de escritura, ¿ya? No me gustaría, sino antes comenzar, ¿ya? Diciendo que el hebreo, ¿ya? En las raíces del hebreo se remontan en Mesopotamia, ¿ya? Para aquellos que no saben. Mesopotamia es la región en donde se encuentra hoy en día Irán e Irak, ¿ya? Y es ahí donde vivían los sumerios, ¿ya? Los sumerios, ¿ya? Son los que, según los estudiosos, dicen que ellos inventaron la escritura, ¿ya? Y los sumerios, su tipo de escritura consistía en pinturas, en dibujos, ¿ya? O sea, podríamos decir en objetos gráficos, ¿ya? O sea, representaban cosas del mundo real. Por ejemplo, si ellos querían escribir toro, por ejemplo, ¿cierto? Dibujaban un toro, ¿ya? Si querían escribir perro, dibujaban un perro, ¿ya? O sea, podríamos decir que su escritura es pictográfica, ¿ya? Y incluso estos jeroglíficos, ¿ya?
inventado, también los usaron los antiguos egipcios, ¿ya? Es algo similar. Obviamente que mucho después de los sumerios. ¿Qué más podríamos decir al respecto? La escritura pictográfica tenía dos desventajas, ¿ya? ¿Cuáles eran estas desventajas? La primera desventaja es el gran número de dibujos, de símbolos, que las personas debían aprenderse para poder leerlo. Y con el tiempo los sumerios intentaron simplificar estos jeroglíficos, pero aún habían cientos de marcas y formas. El segundo inconveniente que tenían los sumerios era la unificación de la imagen con el sentido que representa. Por ejemplo, supongamos, esto es una suposición nomás, supongamos que tenemos la T de toro, ¿no es cierto? La T de toro representaba un toro, ¿cierto? Por eso pero eso no podía suceder cada vez que la palabra tuviese más de una vez la letra T, por ejemplo. O sea, no podrían dibujar varias veces un toro. Entonces, ese era uno de los inconvenientes. ¿Ya? Miren, posteriormente a esto, en el siguiente paso del desarrollo de la escritura, se llevó a cabo en nuestra región, ¿ya? En este caso en Canaán, en el Sinaí. Esto aproximadamente en el año 1500 antes de la era común o antes de Cristo, si se quiere decir. Entonces, ¿cuál es la escritura cananea? Yo se las voy a mostrar acá, se los voy a compartir un poquito la pantalla para que vean cuál era el alefato cananeo. Ahí se pueden ver en pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿La ven? No. No, ¿No, Como no que se ve nada? se está descargando. Ah, Ya. sí. ahí sí, Ahora sí. ahora sí. ¿Ahí sí? Sí, Dame un segundito, que tengo algo aquí que se me abrió. Algo en negro acá. Ya, ahí sí. ¿Se ve ahí? sí. Sí. Bien. Ok. Este es el alefato cananeo, para aquellos que no lo conocen. Cananeo pictográfico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ese dibujito es una cabeza de toro. Esta representaba a la letra Aleph del hebreo de hoy en día, ¿cierto? Después sí, continúa la Bet, ¿no es cierto? El Adalet, ¿cierto? Y así. Aquí tenemos la Mem, ¿ya? Tenemos esto que parece un ojo, la Ain. Aquí más abajo tenemos algunas. Miren, esta cabeza representa la Resh, ¿ya? O sea, claramente son diseños, son dibujos. Dato cananeo pictográfico. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, este alefato, como les dije, nace en Canaán, se desarrolla en Canaán, ¿ya? Alrededor del año 1500 antes de la era común. ¿Ya? Según la historia, una persona del cual no se sabe si era de la élite, ¿ya? No se sabe si era alguien educado o si era un esclavo o un ignorante, ¿ya? Decidió simplificar los complejos jeroglíficos egipcios y refinar solamente 22 letras, ¿ya? 22 consonantes. Cada letra en el antiguo alefato cananeo representa un sonido consonantal, ¿ya? Como por ejemplo, la Shin, ¿ya? La Resh, la Sadi, etc. Entonces, una palabra era una colección de consonantes. Por ejemplo, la palabra short, que significa toro, ¿ya? Esa palabra contenía, por ejemplo, una letra Shin y la Resh. O sea, si queríamos, en ese tiempo si se quería escribir toro, se escribía con la Shin y la Resh.
¿ya? La brillante simplicidad de la antigua escritura cananea atrajo a muchos, especialmente a los fenicios, ¿ya? Los fenicios vivían en un área que es ahora lo que conocemos como el Líbano, ¿ya? Y los fenicios eran navegantes, comercializaban ellos con casi todas las naciones vecinas. La escritura simple y eficaz era útil para la documentación, ¿cierto? Para las transacciones de ventas, ¿no es cierto? Y los fenicios la adaptaron rápidamente con algunos cambios alrededor del año 1300. O sea, adaptaron la escritura cananea, pero hicieron unos cambios ellos, ¿ya? Esto en el año 1300 antes de la era común o antes de Cristo. Con la ayuda de los fenicios, entonces, se extendió el alefato cananeo en todo el Oriente Medio, ¿ya? Y fue la base para muchos tipos de escrituras que conocemos hoy en día, como por ejemplo el griego, ¿cierto? Que deriva del fenicio, el inglés, el ruso, el indio, etc. Ya, entonces, ¿cuál es el alefato fenicio? Voy a volver a compartir pantalla para que vean cómo ha ido evolucionando el hebreo a través del tiempo. Sí, hola. No. El Verónica está en la... No, Verónica está en el curso. Me confirman cuando vean la pantalla, la imagen. ¿Se ve? No. No, Ya. Está descargando. Ahora sí. ahora. Ya, denme un segundito. Ahí tenemos el alefato pictográfico cananeo, ¿cierto? Y ahí tenemos el alefato fenicio, perdón, me pasé un no. Ahí tenemos el alefato fenicio, ¿ya? Se dan cuenta que ya es diferente el alefato fenicio. O sea, pasó de un alefato pictográfico, ya cananeo, a este tipo de alefato, ya con 22 consonantes. Esta representa la Aleph, la Bet, la Dalet, ¿no es cierto? O sea, la Gimel, la Dalet, la Hei, la Bab, la Zain, la Het, ¿cierto? La Tet, la Yud, la Kof, la Kuf, Lamed, ¿cierto? Mem, Num, y así sucesivamente, ¿ya? Para que vayan conociendo cómo ha sido la evolución de lo que hoy conocemos como el hebreo. ¿Ok? Entonces, este alefato fenicio, la escritura fenicia, fue adoptada por varias pequeñas tribus asentadas en Canaán, ¿ya? Alrededor de 1000 años antes de Cristo, ¿ya? El pueblo de Israel también adoptó esto, los israelitas. El fenicio en Israel se ha convertido en un dialecto local llamado lengua de Canaán, ¿ya? Hoy en día es conocido como hebreo primitivo. Las raíces fenicias pueden detectarse fácilmente en el hebreo clásico, en el hebreo del Tanaj, de la Biblia, e incluso en el hebreo moderno, ¿ya? Hay que saber distinguir entre el hebreo clásico y el hebreo moderno. Se usan las mismas caracteres, las mismas consonantes, pero hay varias diferencias. Y eso lo vamos a ver en nuestro curso hebreo. Las raíces fenicias pueden detectarse fácilmente en nuestro hebreo clásico y moderno. En ambos casos, las 22 letras representan las mismas consonantes y las palabras están formadas por diferentes combinaciones de la misma raíz y de consonantes, ¿ya? Por ejemplo, si yo en hebreo quiero escribir escribió, por ejemplo, se dice katab, ¿ya? Y katab tiene la misma raíz de carta, que en hebreo se dice miktab, ¿ya? O sea, tiene las mismas consonantes, la misma raíz verbal, ¿ya? Y también tiene la misma raíz verbal de ketibá, ¿cierto? Escritura, y así sucesivamente. Entonces, cientos de palabras
palabras en hebreas son tomadas del alefato fenicio, ¿ya? Como por ejemplo tenemos la palabra Rosh, cabeza, la palabra Ab, padre, tenemos la palabra Shamaim, cielo, cielo. la palabra Yad, mano, Misbeach, altar, y entre otras, muchas otras palabras más. O sea, todas tienen en este caso su origen del fenicio. Incluso, estimados, las letras hebreas bíblicas, ¿ya?, eran muy similar a la forma de las letras del fenicio, ¿ya? Y se basó en una pintura abstracta, ¿ya?, de un objeto con el mismo sonido. Por ejemplo, la letra Mem, ¿ya?, por ejemplo, en el alefato fenicio, como vimos, representa unas líneas en forma de zigzag, ¿ya?, que nos recuerda, por ejemplo, las ondas del agua, ¿ya? La letra Tet, que tenía una forma de triángulo, como vimos delante, ¿cierto? La letra Tet representa en este caso a la puerta de una tienda de campaña, ¿ya? Por cierto, inicialmente no había una escritura en dirección fija. En aquel tiempo, en esos tiempos, se podía escribir tanto de derecha como izquierda, no hoy en día que se escribe de derecha a izquierda en el hebreo, ¿ya? Entonces, se podía escribir tanto de derecha a izquierda, y cuando terminaban la línea de la oración, muchos la continuaban de izquierda a derecha. Un método conocido como escritura arado de Weil, ¿ya? Ya que es una reminiscencia de un campo arado. Más tarde se fijó la dirección de la escritura de derecha a izquierda. O sea, tal como se escribe hoy en día el hebreo, se escribe de derecha a izquierda, ¿cierto? Y esto es debido a probablemente, ¿ya?, a que la mano derecha por lo general es la mano más fuerte, ¿cierto? Es la mano más diestra. Entonces, se empezó a escribir de esa manera. O sea, se consideró más importante cuando se trataba de escribir, por ejemplo, sobre la piedra. Solo siglos después, cuando se comenzó a escribir con tinta en hojas de papel, cambió la dirección de la escritura en algunos idiomas semíticos. La escritura de izquierda a derecha con la mano derecha permite que la tinta fresca seque la tinta más rápido en el papel, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo la historia, entonces tenemos a los asirios, a los babilónicos y a los samaritanos, ¿ya? Entonces, la historia nos dice que durante 4 siglos hablaron y escribieron los hijos de Israel en hebreo, vamos a decirle hebreo bíblico, ¿ya? Si no fuera porque una serie de crisis políticas en medio del Oriente, en el Medio Oriente, y una serie de malas decisiones políticas por medio de los reyes de Israel, entonces esto provocó una amenaza de aniquilación a la lengua hebrea, ¿ya? Y en el siglo IX aproximadamente, antes de la era común o antes de Cristo, se dividió el reino de Israel en dos, ¿se acuerdan? Se dividió el reino de Israel de Saúl, de David y Salomón en 2 reinos más pequeños. El reino de Israel en el norte, ¿se acuerdan? Cuya capital era Samaria, ¿ya? Esto en hebreo se dice Shomrom. Y el reino de Judá en el sur, con la capital en Jerusalén, o como le llamamos en hebreo, Jerusalén, ¿ya? Entonces, vemos aquí estos pequeños reinos se encontraban en intersección, ¿cómo lo podríamos decir? En intercesión, ¿cierto? En intercesión de las principales rutas, ¿no es cierto?, de las grandes potencias, y estaba ahí justo al medio en donde las grandes potencias comercializaban. O sea, tenían que pasar por Israel sí o sí, ¿ya? Entonces, Israel estaba al medio de las rutas de comercio, ¿ya? En gran medida entre África y Asia, y en el interfaz entre los imperios
de Asiria, ¿cierto? Y de Egipto. Los asirios y los egipcios codiciaban mucho el control de las rutas, ¿ya? De las rutas comerciales, lo que convertiría la tierra de Israel en algo muy importante, ¿cierto? Ya en el siglo VIII antes de la era común, aproximadamente, el reino del norte de Israel era un protectorado de Asiria, ¿ya? Era un protectorado de Asiria y le pagaba sus impuestos. En el año 725 antes de la era común, decidió Oseas, el rey de Israel, ¿ya? ¿Se acuerdan de Oseas, el rey de Israel? Está en la Biblia. Él decidió cesar de pagar los altos impuestos a Siria y conectarse al lado de los egipcios, o sea, se hizo amigo de los egipcios, ¿ya? O sea, esperaba que los egipcios le pudieran ayudar, ¿ya? Y que les pudieran proteger, ¿ya? De los asirios, ¿ya? Pero pronto se descubrió que el pueblo, o mejor dicho, el imperio asirio, o sea, perdón, el imperio egipcio no cumplió con su parte del trato, o sea, ¿cómo podríamos decir la palabra? No fueron leales con ellos, ¿ya? Esa sería la palabra correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Vemos que Oseas esperaba que los egipcios le pudieran ayudar, que los protegieran de Asiria. Pero pronto se descubrió que apostó por el caballo equivocado, ¿ya? Los asirios sitiaron Samaria, la sitiaron, y después de 3 años capturaron la ciudad, ¿ya? Y el castigo por esta rebelión fue grave, produjo lo que conocemos como el galut, el exilio, ¿ya? Este exilio fue aproximadamente, fueron al galut, al exilio, 27.000 judíos, ¿ya? De la tierra de Israel, y los dispersó sobre todo el vasto imperio. El exilio no se hizo al azar, ¿ya? Los deportados, perdón, eran bien miembros de las clases educadas, de gente rica. O sea, no eran cualquier persona los que fueran al exilio. El exilio enfocado estaba diseñado para permitir que los pobres y la población rural, ¿ya? Esta población pudiera seguir cultivando la tierra y así preservar el potencial económico de la zona ocupada, ¿ya? Para evitar cualquier posibilidad de una futura rebelión de los estratos aristocráticos. ¿Mm? Eso nos dice la historia. Asiria tuvo un efecto devastador en el idioma hebreo. Esto es muy importante, porque las clases educadas también eran las que sabían naturalmente leer y escribir. Los exiliados dispersos por todo el mundo dejaron de hablar el hebreo, o sea, el hebreo, podríamos decir el hebreo antiguo, ¿ya? Entonces, porque los judíos empezaron a asimilarse, ¿ya? Y empezaron a desaparecer entre las naciones, los israelitas. Estos son los hijos de las 10 tribus perdidas, como muchos de ustedes conocen, ¿ya? Cuyos remanentes se encuentran de forma de comunidades protojudías antiguas en lugares remotos en todo el mundo. 100 años más tarde, el imperio asirio se vino abajo y fue sustituido por los babilónicos, ¿ya? Que volvieron a tener poder y también tenían sus propias ambiciones imperiales. Ya en el año 605 antes de la era común, los babilonios vencieron a los egipcios en la batalla y protegieron el reino sureño de Judea, el reino del sur. Ahí tenemos a Joaquín, ¿cierto? Como sale en las transliteraciones en español, el rey de Judea. Trató de rebelarse contra la ocupación, pero fracasó.
Y en respuesta, los babilonios habían exiliado a 10.000 judíos a Babilonia. Esto es lo que le llamamos el Galut Babel, ¿ya? El exilio babilónico. En el año 588, antes de la era común, estalló una revuelta más en Judea y esta vez la reacción de Babilonia duele aún más. La reacción de Babilonia duele aún más en los judíos. Al final de un largo asedio a Jerusalén, los babilonios rompieron las paredes y ocuparon la capital del reino de Judea. La ciudad fue destruida casi hasta el suelo y el templo, el gran templo, el Bet Hamikdash, ¿cierto? Que fue construido por Salomón, fue destruido y saqueado. Otros 1.000 líderes de la élite aristocrática, ¿ya? Estos judíos fueron exiliados a Babilonia. O sea, estas grandes mentes judías fueron a Babilonia, los jóvenes fuertes también fueron a Babilonia, ¿ya? Y ahí en Babilonia, estos judíos en el exilio se educaron. Ahí en Babilonia se educaron estos judíos, ¿ya? La destrucción del primer templo y el exilio de Babilonia marcó el final de un Estado judío independiente en Israel. Casi todos los que sabían leer y escribir hebreo fueron exiliados, pero hubo personas quienes se quedaron en Israel, ¿ya? Y mantuvieron el hebreo, podríamos llamar el hebreo bíblico, ¿ya? En Israel. En el Tanakh se dice que cuando los asirios destruyeron el reino de Israel, trajeron en su lugar nuevos residentes y también ellos fueron exiliados de sus países. Los recién llegados se establecieron en Samaria, ¿ya? En Shomrón. De ahí el nombre de samaritanos. Los samaritanos han abrazado, ¿ya? Podríamos decir el estilo de vida de los judíos, ¿ya? Lo que conocemos como judaísmo, la religión de los locales, y adoptaron la Torá, ¿cierto? Los primeros 5 libros que conocemos en la Biblia. Y obviamente el hebreo antiguo. La tradición samaritana, en cambio, cuenta una historia diferente de sí misma. De acuerdo a su versión, los samaritanos eran judíos desde siempre, desde los días del desierto. Y solo más tarde se produjo un pueblo dividido y formaron 2 denominaciones judías. Pero un hecho indiscutible, ¿ya?, es que los samaritanos continuaron escribiendo y hablando el hebreo antiguo, el que vimos delante en el fenicio, ¿ya? El hebreo samaritano. Entonces, ellos siguieron hablando este idioma y lo escribían igual, ¿cierto? Después de la destrucción del primer y segundo templo, ¿ya? Porque el templo fue destruido 2 veces. De hecho, los samaritanos se consideraban como la tradición y la cultura del judaísmo original. Y en su opinión, el origen de su nombre en hebreo es Shomronim, ¿cierto? Samaritanos, que viene de Shumarim, sumerio. Eso es lo que dicen algunos académicos al respecto. Entonces, sus textos sagrados están escritos en hebreo, ¿cierto? No en el hebreo que conocemos en la Biblia del Tanaj, ¿ya? El hebreo cuadrado, ¿cierto? Que conocemos el que conocemos como arameo, sino que ellos escribían de un hebreo más antiguo, ¿ya? Y con el paso del tiempo viene la escritura aramea, ¿ya? Con los judíos en la diáspora, la historia fue muy diferente, ¿ya? Fue muy diferente la historia para los judíos. Voy a emitir a alguien acá. Fue diferente la historia para ellos, ¿ya? Exiliaron a los hijos del reino de Israel a muchos países diferentes. Por lo tanto, hicieron que sea difícil para ellos mantener su identidad religiosa y cultural. Pero los hijos del reino de Judá, el reino del sur, ¿ya? Sin embargo, tuvieron suerte. Los babilonios los deportaron en bloque a la ciudad de Babilonia, y allí, en la gran ciudad, los judíos han logrado crear su propia comunidad cerrada y unida. El desarrollo de la vida comunitaria les permitió conservar sus tradiciones, su cultura, incluyendo, por supuesto, el hebreo.
Pero eso no quiere decir que Babilonia no tuvo un efecto en el hebreo. Tuvo un efecto. O sea, cualquier persona que se asimila a una cultura diferente a la suya, ¿ya? Es imposible que no asimile ciertas costumbres, ciertas ideologías, ¿cierto? Del imperio predominante en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando los exiliados, regresaron a Israel, trajeron el idioma arameo, la escritura aramea, que era también un descendiente de la antigua escritura cuneiforme fenicia, que funcionaba como lengua oficial del imperio asirio y babilónico. Gracias a las fuertes influencias de los asirios, y el arameo se convirtió en la lengua franca del Medio Oriente. ¿Ya? Entonces, para resumir y no hacer tan largo esto, lo que ustedes ven en la Biblia hebrea, ¿ya? Esos caracteres cuadrados, ¿ya? Eso es la lengua o escritura, mejor dicho, siria babilónica. O sea, ¿qué es lo que hicieron los judíos en el exilio? Los escribas, los sabios, ellos tomaron la escritura asiria babilónica, ¿ya? Lo usaron para representar las 22 letras antiguas del alefato hebreo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos en la Biblia hoy escrito en hebreo cuadrado, ¿ya? Es la lengua o escritura siria babilónica o aramea también se le llama. Ketab Ashuri, ¿ya? Entonces, hoy en día los judíos, ¿ya? O mejor dicho, en ese tiempo los judíos ya en el primer siglo, su lengua cotidiana era el arameo, ¿ya? Y el hebreo lo usaban para la liturgia, ¿ya? En este caso, lo usaban en el templo, los sacerdotes, ¿cierto? Para las cosas litúrgicas, ¿ya? Cientos de palabras en arameo entraron al hebreo y lo colonizaron, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la palabra agra, ¿ya? Que se puede traducir peaje, Jerut, libertad, ¿cierto? Tenemos la palabra Gesej, deseo, y frases tales como Belet Brera, ¿cierto? Y otras palabras más que son palabras del idioma arameo. Casi todas son palabras que terminan con la letra Aleph, como Kufsa, caja, Mikra, leyenda, Gemarra, ¿cierto? Enseñanza, etc. ¿Ya? Entonces, bajo la influencia de la cultura babilónica y en un intento de diferenciarse de los samaritanos, que continuaron utilizando el hebreo antiguo, los judíos adoptaron la escritura aramea. Las letras arameas cuadradas son la base de la letra de la imprenta hebrea en la actualidad, ¿ya? O sea, el hebreo cuadrado, ¿ya? Se usó tanto para el hebreo clásico, del hebreo del Tanaj, de la Biblia, ¿cierto? Y también en el hebreo moderno, ¿ya? El alefato original hebreo dejó de usarse y volvió a la moda solo en periodos del creciente nacionalismo judío. Por ejemplo, se encontró en el estilo antiguo de las monedas acuñadas durante la revuelta de Bar Kokhba, en la moneda actual del shekel israelí. En fin, voy a mostrar la siguiente diapositiva. Voy a compartir pantalla para que vayan. Pues tampoco no los quiero aburrir con tanta historia. La idea es resumir. ¿Ya? Ahí tenemos al alefato fenicio. Un poquitito. Vamos a... Ahí sí. Ya. Eso que ven ahí, ese es la letra de... Las letras cuadradas o de imprenta. ¿Ya? Con esas letras se escribió la Biblia hebrea, el Tanaj. ¿Ya? Las letras arameas. Y estas letras se usaron y 2 letras del alefato hebreo. ¿Ya? Y este es el hebreo que vamos a estudiar en nuestras clases.
porque con este tipo de escritura es la que se escribió la Biblia, ¿ya? Y es la que hoy en día se escribe en Israel. Vamos a ver un poquito el alefato hebreo para que vayan conociendo estas letras. Ok, ahí tenemos el alefato hebreo, ¿ya? El Aleph Bet. El Aleph Bet. Miren, aquí en la manito, como pueden ver ahí, esa letra se llama Aleph. ¿Ya? Aleph, actualmente ya en el hebreo clásico y moderno, la Aleph es muda. ¿Ya? El Aleph es una letra gutural. Antiguamente tenía una pronunciación, pero con el paso del tiempo se perdió esa pronunciación de la Aleph. ¿Ya? Y ustedes, como algunos de ustedes saben, la Aleph tiene un valor numérico de 1, ya que todas las 22 otiot, las 22 señales o las 22 consonantes del alefato hebreo tienen un valor numérico. No solamente un valor numérico, también tiene un valor, o sea, un color, ¿cierto? Cada una tiene una nota musical, pero eso no lo vamos a estudiar nosotros. En nuestro curso lo que nos importa saber, ¿ya? Estudiar, es el valor numérico de estas letras y su transliteración fonética, ¿ya? Esta que está acá, esta se llama vet, con el puntito al medio. Este es un puntito de dagesh. Ese es un dagesh leve. En nuestro curso vamos a estudiar acerca del dagesh leve. Hay dos tipos de dagesh fuerte y dagesh leve, ¿ya? Cuando tiene ese puntito al medio, esta letra suena como una B larga, ¿cierto? Se translitera como una B larga, tiene un valor numérico de 2. Cuando no tiene el puntito al medio, se translitera como una V, ¿ya? Como la B de vaca, ¿cierto? La Gimel, ¿ya? Esta que ven acá, se translitera como nuestra G de gato. Tiene un valor numérico de 3, ¿ya? Y esta que está acá, esta se llama Dalet. La Dalet se translitera como nuestra D de dedo. ¿Ya? Estamos viendo la transliteración fonética de estas letras. Porque también hay una transliteración lingüística. Más adelante lo vamos a ver en nuestro curso. Y acá, esta que tenemos aquí se llama Hey. ¿Ya? Suena como una J suave. ¿Ya? Se translitera como una H, pero suena como la H inglesa. ¿Ya? Como por ejemplo la palabra house, o en español, por ejemplo, la palabra jabón, ¿ya? Suena como la H inglesa, se translitera como una H, pero suena como una J suave. Esta es una gutural igual, ¿ya? ¿A qué me refiero con gutural? Que son aquellas letras que se usa la garganta para pronunciarlo, ¿ya? Head, ¿ya? O sea, perdón, hey. Y esta otra que tenemos acá, por ejemplo, esa se llama head, también es una gutural. La que sigue acá, esta se llama vav, ¿ya? Es una letra labial, ¿cierto? Y se translitera como nuestra V, ¿ya? Ojo, ustedes van a encontrar transliterado esta letra en, por ejemplo, en libros de gramática hebrea, ¿ya? Que como una W o la W, ¿ya? Pero esa W no suena como la W de Washington, sino suena como la W o W del alemán, ¿ya? Como por ejemplo la palabra Volkswagen, ¿ya? Por eso que es incorrecto pronunciar esta palabra como U, como W. O sea, algunos, por ejemplo, pronuncian David, no David. Eso es incorrecto, porque la VAP suena como nuestra V en español. Se translitera como una W, por ejemplo, en los idiomas anglos, como el inglés británico, por ejemplo, ¿cierto? El alemán,
todos esos países europeos lo transliteran como la W, pero suena como la W del alemán, ¿ya? Perdón, profe, pero Dígame. tiene el mismo. Profe, Dígame. ¿tiene el mismo sonido que Bet? La VAP, Que esta vez ¿eh? tienen el mismo, o sea, se transliteran de la misma forma y tienen el mismo sonido, pero hay veces que esta va a sonar a veces como una U o como una O, Ah, ya, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, miren. perfecto. La siguiente, esta letra tiene un sonido muy particular, ¿ya? Suena como el zumbido de una abeja. Zain, así. Zain, Zain. Zain. ¿Recuerdan el sonido de la abeja? Zain. La transliteración más cercana al español de esta consonante es la Z, ¿ya? Esa sería una transliteración más cercana. La siguiente, esta que les dije delante, es una gutural. Esta se llama het. Se usa mucho la garganta para pronunciarlo. Het, ¿ya? Se translitera como una J fuerte, tiene un valor numérico de 8. La siguiente, esta que parece un semicorazón, se llama tet. Tet. Uno la pronuncia en yot, pero lo correcto es yud, ¿ya? Y esta se translitera como nuestra Y al español, ¿ya? Yo me he fijado que en algunos países latinos, en Latinoamérica, esta letra le llaman Y. Bueno, por lo menos acá en Sudamérica le llamamos Y, ¿ya? Pero esta se translitera como una Y, pero su sonido va a sonar como una I latina, ¿ya? Como por ejemplo, no se pronuncia Joseph, sino Joseph, como una I latina, Joseph, no Joseph, ¿ya? Pero se translitera así. La siguiente, bueno, tiene un valor numérico de 10, bueno, ¿ya? Y después ya vienen las decenas, ¿ya? O sea, de 20, 30, 40, ¿no es cierto? La siguiente letra, esta que viene acá, se llama Kaf. Con el puntito al medio suena como una K de kilo. Se translitera incluso como una K de kilo. Pero sin el puntito se llama Jaf. Y suena como una J. ¿Ya? Las dos, obviamente, son la misma letra, pero con esa pequeña diferencia. Y después, esta letra que ven acá, esa se llama Lamet. Tiene un valor numérico de 30. ¿Ya? Esta que está acá se llama Mem. Es una letra labial, porque se usa mucho los labios para pronunciar. Mem. Desde aquí me está dando la clase. ¿Ya? Tiene un valor numérico de 40. Esta que parece como un corchete, ¿ya? Se llama Num. Tiene un valor numérico de 50, se translitera como nuestra N en español. Esta que está acá se llama Samej. Tiene un valor numérico de 60 y se translitera como nuestra S. Esta que está acá se llama Ain. ¿Ya? Tiene un valor numérico de 70. Ojo, en gramáticas, en libros de gramática hebrea, esta la van a ver transliterado como Ayin, pero no se pronuncia Ayin. Eso es una transliteración anglo. Se escribe Ayin, pero se pronuncia Ain. Ojo con eso. ¿Ya? No se pronuncia Ayin, sino Ain. Esta es muda igual, sirve de ayuda auxiliar para la vocalización de las palabras en hebreo. ¿Ya? Igual tiene la misma función de la Aleph. Es muda. La siguiente que vemos acá, con un puntito al medio, esta se llama P. Tiene un valor numérico de 80 y se translitera como nuestra P al español. ¿Ya? Esta, voy a corregir un poquito para que... Ahí sí. Ahora, esa misma letra sin el puntito al medio, ¿ya? Se llama Fe. Tiene un valor numérico de 80 igual, pero ya se va a transliterar como nuestra F al español. Se llama Fe. Esta que ven acá se llama Sadi, tiene un valor numérico de 90. Y esta se translitera como una TZ
¿ya? Un sonido similar a nuestra Z en español, o a veces lo van a ver transliterado como una TS, ¿ya? Pero a mí me gusta usar esta transliteración, TZ. ¿Mm? Esta que está acá se llama QF, ¿ya? Tiene un valor numérico de 100. Se translitera como nuestra Q de queso. Hay algunos que también lo transliteran como una K, pero yo prefiero transliterarlo como una Q para diferenciarlo de la KAF, que se translitera como una K de kilo. ¿Ya? Esta que está acá tiene un sonido particular, suena como la R francesa, resh. ¿Ya? La resh tiene un valor numérico de 200. ¿Ya? Se translitera como nuestra R al español, pero tiene sonidos como la R francesa. Esta que está acá se llama shin, con el puntito en la patita superior derecha, ¿ya? Shin. Con el puntito en la parte superior izquierda, ¿ya? Se llama sin. Aquí se translitera como nuestra, o sea, se translitera como una SH, pero suena como la CH de Sancho, o la CH de Chico, ¿ya? Pero su transliteración es una SH. Y con el puntito arriba en la patita superior izquierda, suena como una S al español. Esta es la última letra del alefato hebreo, ya con esta tenemos las 22 letras. Esta se llama Tav, tiene un valor numérico de 400 y se translitera como nuestra T. Ahora, quiero que pongan ojo, atención con esto. ¿Se acuerdan que le dije que la VAP se translitera como nuestra V, como la V de vaca? Esta VAP, cuando ustedes lo vean con un puntito de aquí hacia arriba, ese puntito se llama Holland. Este puntito con la VAP se llama Holland VAP. La letra completa sí se llama Holland VAP. Y cuando tiene ese puntito arriba, le da un sonido de O a la VAP. ¿Ya? Ahora, esa misma VAP, si ustedes lo ven con un puntito aquí al medio, esta se llama completa, esta letra con el puntito se llama Shuruk. Y ese puntito le da un sonido de U. ¿Ya? Si lleva el puntito arriba de una O. Si lo Correcto. lleva abajo de una O. Ahora, Profesores, la siguiente, miren, aquí empiezan las letras sofit. Esta es la misma kaf o haf, pero tiene un carácter diferente. Se llama haf sofit. Sofit significa final. Es una haf final. Y esta letra solamente va al final de las palabras en hebreo. Nunca va al medio ni al principio de una palabra. Solo va al final. ¿Ya? Y esta que está acá... ¿Es posible que pueda silenciar los Dígame. micrófonos? Porque no... Es Pueden posible que pueda un silenciar los poquitito. micrófonos, por favor. Sí, no dejan escuchar algunos. Vamos a esperar un poquitito. Ya. Ok. Vamos a silenciar los micrófonos. Ya. Ahí están, ya. Ok, sigamos. Entonces, esta que está acá, miren, esa, ¿ya? Esa se llama mensofit. Pero miren, esta se llama men igual, pero esta es una men abierta, ¿ya? Esta men se escribe al principio o al medio de las palabras, y esta solamente va al final de las palabras, ¿ya? Se llama men final o mensofit. Esta que está acá, ¿ya? Esa se llama num sofit. Esa se escribe también al final de las palabras hebreas. Nunca va al principio ni al medio. Y tenemos también la fe sofit. ¿Ya? Acuerdan que aquí teníamos una fe, ¿cierto? Pero aquí también existe una fe sofit. Se escribe de esta manera, el carácter es diferente y eso también va al final de las palabras en hebreo. Por ejemplo, el nombre José en hebreo se dice Yosef. Yosef al final lleva una fe sofit. Y también tenemos una sadi sofit, una sadi final, que es esta misma sadi, pero ya es diferente el carácter, pero va al final de las palabras hebreas. Y esta translitera también como una TZ. Esas son las 22 otiot, o cuando digo otiot me refiero a señales, porque estas no son meramente letras, también son señales, porque cada una de estas letras tiene un valor, tiene un significado, tiene un valor vocálico, tienen un significado, ¿ya?
pero en eso no nos vamos a centrar. A mí me interesa que se aprendan estas letras y su transliteración fonética, ¿ya? Porque de esa forma pues vamos a aprender a hablar en hebreo y escribir en hebreo sabiendo las 22 otios, más las cinco finales, letras finales, ¿cierto? Y las vocales que vamos a ir viendo en las clases. Así que esta sería una pequeña introducción del alefato hebreo, ¿cierto? Esta sería como una primera parte del hebreo clásico, ¿ya? Vamos a hacer una segunda parte de esta clase, ¿ya? Donde vamos a ver el hebreo moderno, ¿ya? Hacer una introducción del hebreo moderno. Así que esperando que esta pequeña introducción ya le haya sido de beneficio para ustedes, ya haya sido de provecho, y invitar a la audiencia a que nos contacte, ¿no es cierto?, ahí en nuestro grupo de Facebook, Ulpan Ivrit, ¿ya? Ahí en Ulpan Ivrit también está en WhatsApp, ¿ya? En los dos grupos vamos a estar dando los enlaces para este curso hebreo clásico moderno gratuito, que consta de 25 lecciones, ¿ya? ¡Guau, qué bueno! Y aprovechar esto para que puedan tener una base del hebreo y así puedan entender de una forma más eficaz, más correcto, aquellos que estudian la Biblia hebrea, ¿ya? En este curso no solamente vamos a enseñar gramática, sino también vamos a enseñar algunos conceptos hebreos, algunos significados o expresiones idiomáticas en hebreo. Así que esperando que les haya gustado esta clase y gracias por los que estuvieron presentes, ¿ya? El próximo directo que vamos a hacer de esta segunda parte de la introducción al hebreo clásico moderno, vamos a estar dando el enlace, la fecha y la hora en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que están cordialmente invitados. Bueno, me despido, muy buenas noches, Laila Toplekulam, y nos vemos en una próxima clase, en un próximo directo. Nos comunicamos en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por su asistencia. Shalom. Shalom. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor, que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias. De nada, muchas gracias. Brajot, bendición igual. Ya, gracias, buenas noches.